¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando algo que empieza como una fuente de placer, de repente se convierte en una necesidad que lo domina absolutamente todo? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje, desde la primera elección hasta la última compulsión. Esta es la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Cuáles son esos mecanismos ocultos que hacen que un deseo se transforme en una dependencia? Pues vamos a descubrirlo, pieza por pieza. A ver, todo arranca con un motor psicológico que es potentísimo, el ciclo de refuerzo. Es como la chispa que enciende el consumo y, lo que es más importante, la fuerza que lo mantiene en marcha una y otra vez. Para que entendamos la gravedad de esto, hay que llamarlo por su nombre. No estamos hablando de un mal hábito, sino de un trastorno por consumo de sustancias. Es una condición que literalmente reescribe el mapa de prioridades de una persona y pone el consumo en el centro de todo. Y aquí está el giro de guión. Al principio, todo es refuerzo positivo. Ese es el anzulo. Se consume para sentir esa euforia, para activar esa explosión de recompensa en el cerebro. Pero la historia cambia. Se pasa al refuerzo negativo. Y esa es la trampa. Ya no se busca el placer, se huye del dolor. Se consume para no sentirse mal, para callar el tormento de la abstinencia. Y claro, este cambio de motor nos lleva directos al siguiente eslabón de la cadena, la tolerancia. El cuerpo, que es muy listo, intenta adaptarse, y en ese proceso empieza a pedir más para conseguir lo mismo. Vamos a ver cómo funciona este mecanismo tan peligroso. La definición parece simple, ¿verdad? Pero los mecanismos biológicos que hay detrás son, la verdad, fascinantes. La tolerancia es, en esencia, el cuerpo adaptándose y, en cierto modo, luchando contra la sustancia. Fijaos, es que la batalla se libra en dos frentes distintos. Por un lado, tenemos la tolerancia farmacocinética. El hígado básicamente se hace un experto y aprende a descomponer la sustancia mucho más rápido. Y por otro, la farmacodinámica. Las propias neuronas se vuelven menos sensibles, como si se cansaran del estímulo. Al final, las dos vías llevan a lo mismo, la necesidad de aumentar la dosis. Y la cosa no se queda ahí, ¿eh? Se complica todavía más. Existe la tolerancia cruzada, donde la adaptación a una droga te hace tolerante a otras parecidas. Y luego un fenómeno que es una paradoja total, la sensibilización, donde para ciertos efectos el cerebro se vuelve más reactivo, no menos. Curioso, ¿verdad? Ahora vamos a tocar un punto que es crítico y a menudo mortal de la tolerancia, el papel que juega el entorno. Esto es algo que no se suele saber y es absolutamente vital entenderlo. Esta afirmación es así de directa y así de cierta. El lugar, las personas, los rituales que se asocian al consumo, todo eso prepara al cuerpo para la droga. Y si ese contexto cambia, las consecuencias pueden ser fatales. Mirad, es que es alucinante cómo funciona. El cerebro asocia ciertas pistas, como una habitación o una compañía, con el consumo. Al detectar esas pistas, inicia una respuesta para compensar antes incluso de que la droga entre en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que si la persona consume la misma dosis de siempre, pero en un sitio nuevo, sin esas pistas, esa respuesta anticipatoria no se produce. El cuerpo recibe el impacto total de la dosis y eso puede causar una sobredosis. Claro, después de entender todo este mecanismo, surge la pregunta más humana de todas. ¿Por qué algunas personas caen en esta trampa y otras no? La respuesta, como os podéis imaginar, no está en un solo sitio. Es una red súper compleja de factores. A nivel individual hay rasgos como una tendencia a la impulsividad o a la ansiedad muy intensa que pueden aumentar el riesgo. Lo mismo pasa con problemas de salud mental que ya existían, como la depresión o el TDAH. Cuando todo esto convive con el consumo, se le llama patología dual y es un desafío doble. Y por supuesto, las heridas del pasado, como los traumas infantiles, también dejan una vulnerabilidad muy profunda. Pero claro, una persona no es una isla. El entorno familiar y social es clave. Un historial familiar de dependencia o la falta de apoyo emocional son factores de riesgo muy claros. En cambio, una comunicación abierta en casa, tener modelos de conducta positivos o programas de prevención en la comunidad, pues actúan como un escudo protector. Y con esto volvemos a la pregunta inicial, pero la vemos con otros ojos. ¿Es una simple elección o, como hemos visto, es más bien una tormenta perfecta donde se cruzan la biología, la psicología de cada uno y el entorno? La respuesta es compleja y nos invita a mirar más allá de los juicios fáciles, hacia una comprensión mucho más profunda de la condición humana.